Presento. A pesar de los problemas técnicos, acá está Franco, artista de La Plata, si no me equivoco, ¿no? Acá, sí, Fraxu, ¿cómo están? Sí, Eh, soy de La Plata. En realidad no soy de La Plata, pero estoy instalado hace ya unos cuantos años acá y tengo la base acá fuerte de gente también y gente con la que trabajo. Así que ya asumo cuando me dicen artista platense. Soy de Bragado, que es un pueblo de interior de Buenos Aires, que queda por el lado de Chivilcoy, Junín. Eh, pero bueno, estoy hace más de 10 años acá en la ciudad. claro, pero la carrera sería en La Plata, básicamente. Sí, sí. Mitad La Plata y mitad Capital, porque estuve 8 años en Capi. Lo que pasa es que en Capital estuve más estudiando eh, y, y por ahí toqué. Sí, también toqué con algunas bandas allá. eh, pero sí, la carrera fuerte y como proyecto, Fraxu nace acá en La Plata. Eh, es bien, es genuina de acá de La Plata. Otro para sumar a la lista de gente que nos dio La Plata. Tenemos que hacer algo con La Plata. Pero así para empezar, porque vos estás sacando un disco nuevo, ya lo sacaste, La Comedia del Horror Exactamente. Latino, que se los recontra recomiendo. Pero si tuvieses que resumirlo acá para la muchachada presente, como decirles de qué va el disco, ¿vos qué les dirías? Yo creo que es un disco que juega con la estética de la crudeza y es crudo y es estético a la vez en ese sentido. Y nada, me parece que es bastante directo. Es un disco bastante directo en el sentido sonoro y en el sentido lírico también. Me gusta eh, que vaya por ese lado. Eh, no sé, dentro de lo que yo hice, aparte, es bastante muy ecléctico y también hay mucha pluralidad de voces, digamos, a la hora de la composición y los arreglos. Entonces, creo que es una experiencia en sí misma. Me parece que es un disco largo, hoy en día 40 minutos quizás es un disco largo. No estoy muy, no me doy cuenta bien cuándo es un disco largo, un disco corto ya. Eh, Así que nada, hay un poco de todo. La verdad que sí, sí mantiene como una cierta crudeza y algo y un mensaje bastante directo, eh, con un lenguaje instrumental bastante que está bastante cerca de lo clásico, pero le busca una vueltita quizás de enrarecimiento a eso clásico. Es que yo Eso. lo que siento cuando escuché el disco la primera vez es como que tiene una cosa que vos decís, esto es argentino noventoso, ochentoso, pero después tiene una percusión que te parte el pecho, o sea, como que tiene esa cosa más, no sé si se le puede decir dance punk, para usar una palabra de internet, Me o gusta, synth punk. me gusta, me gusta. Sí, sí, me gusta lo de trabajar en las dimensiones sonoras. Quizás en la yo también como laburo mucho en la producción musical y me enrosqué mucho me gustan las vertientes estéticas y cómo cuando empezás a pensar en un disco, qué se puede mezclar con qué, por ahí condimentos que por ahí parecen inmezclables, ver qué alquimia se puede hacer con eso. Y en este disco creo que apareció mucho de la cumbia de los 70 que yo estaba escuchando mucho ese sonido, quizás en los medios, en las guitarras, en las percusiones acústicas, puntualmente, pero después con un sonido que a mí me gusta mucho de la definición en los bombos y en los graves, que tiene que ver más, no sé, con Silverio o con la música más del post-punk electrónico, más moderno, si se quiere, o más de ahora. Eh, Como buscar cierta definición, tanto en la voz como en los beats y en el bajo. También es algo que creo que es medio característico del sonido que manejo yo, como del disco anterior también, y quise cuidar eso. Pero fue una mezcla que también tuvo que ver mucho con la incorporación de los productores, que son Asis Ace y Ramiro Sagasti, que ellos también laburan con Mora y los Metegoles. De los últimos dos discos de ellos los hicieron con ellos dos. Y nada, Ramiro es cantante de Pérez, de la banda Pérez, y como que hay una búsqueda también de la crudeza, las tomas de la grabación fueron tomas muy largas, o sea, se dejaron las tomas enteras prácticamente, yo por ahí edité sobre eso, pero sí, hay algo, creo, también de dejar imperfecciones, elegir dejar imperfecciones, que creo que tiene que ver un poco con lo punk que decís vos.
Sí, sí, es que se nota eso de que hay mucha... que hay dos cosas que a mí me sorprenden del disco. Primero es como la construcción de un mundo. Pues siento que hay como distintas, como decías, voces o como gente... Como que entras a un lugar lleno de gente que es un lugar difícil de definir. Como que pasa de todo. Pero también está la idea de una banda. Pues, por ejemplo, una de las charlas que tuvimos por fuera del stream, cuando hablamos por mensaje, repetirme más, por ejemplo, es como que el final instrumental me pareció una locura, que el tema, me dijiste, de medio Radiohead, pero está esa noción de que hay una banda, o sea, no se siente como un disco hecho en la compu, que capaz lo podrías haber hecho, pero no se No, no, siente no, así. totalmente. En ese sentido es como la contraposición de mi disco anterior. Mi disco anterior sí lo hice yo todo solo, en la compu, así, doble clic y mate, mate enfriándose. Y ahora este disco fue todo lo contrario. Fue trabajar con dos productores más y trabajar con la banda con la que yo venía tocando estos últimos años, que son Alfonsina Ustarroz en la guitarra, Goyo Jauregui en la batería, Bautista Tovares en percusiones y Max Jeringa en sintetizadores y guitarras en el disco. Eh, ellos grabaron en el disco y también un poco la idea fue que sea un disco con sonido de banda. También yo venía mucho con la referencia, bueno, toda mi vida tuve la referencia de Los Redondos, pero como que volví a caer un poco en ese sonido, en esa búsqueda de audio. Eh, Escuché mucho Octubre en este último tiempo también y volví a conectar con ese disco que quizás fue uno de los primeros que me pegó. Y también volver a conectar con la guitarra. Yo soy guitarrista, en realidad. Después me metí más en los sintes y en la producción. Y soy guitarrista bajista, si se quiere, porque de esos guitarristas que al toque empezaron a tocar el bajo porque no había bajista. Entonces volví a conectar bastante con esos recursos a la hora de componer. Y, y el primer paso de hacer el disco fue llamar a la banda y hacer una sesión tocando los temas. Eso fue que lo hicimos más o menos hace un año. Fue el primer paso. Yo tenía las maquetas muy crudas, muy más al estilo de lo que fue mi disco anterior, y llamé a la banda y les dije, chicos, hay esto, y la mayoría de las cosas que hoy se escuchan en el disco son esa como que le terminaron de dar esa densidad y esa profundidad, la participación de la banda, aparte se siente el toque de cada uno, me parece eso importante, que a mí me excede ya como siento que en un punto es un disco que termina excediendo la idea de proyecto solista que viene trayendo un poco el proyecto, ¿viste? En ese sentido es como una situación que está pasando, que ahora estamos trabajando con mucha más gente eh, y no, puntualmente con la banda no se da tanto esta energía de son mis músicos al estilo sesionista. Están muy involucrados, como si fuese, como ya se armó una energía de banda en ese sentido. Claro, por eso yo creo que lo que mejor aporta es que, ¿cómo se yo? Puedes pensar una batería, pero el conocimiento del baterista no es el mismo que puedes tener vos, e incluso aunque hayas hecho algo, como que le pueden dar una vuelta de la No, maestría que te totalmente. da tocar el instrumento. Totalmente, es hermoso. Sí, y aparte, algo que termina siendo más allá de lo musical, a veces cuando empezás a trabajar con gente, cuando es la gente indicada, sobre todo, bueno, con la banda me pasa eso, que son gente que la rompe tocando y al mismo tiempo tenemos mucha conexión, la cosa ya empieza a caer por su propio peso, ¿viste? No, no tenés que estar tan encima de la cosa, sino que avanza sola y al mismo tiempo se transforma en un proceso sustancial, no sé, las sesiones de grabación las recordamos todos como encuentros lindos, ¿no? Hubo como momentos así, fue todo bastante ameno, muy amigable, muy diurno también, todo a la mañana, ¿viste? Como todo muy contrario a lo que por ahí el disco es una densidad total, súper oscuro todo el contexto, y nosotros estábamos tomando tecito, comiendo fruta y frutos secos en la casa de Flaco Sagasti, que tiene un paticito hermoso, re tranquilo, ¿viste? Con mucho trabajo, concentración de trabajo y como un momento lindo, ¿viste? Que también el proceso, que es algo que estoy defendiendo ahora como productor, que el proceso también tenga una importancia, no solo buscar el resultado en sí, digamos. Eso estuvo bueno, la verdad, del disco. Que, irónicamente me parece un disco muy, muy turbio y nocturno. Como que nunca Totalmente. imaginé esa Nosotros sesión de lo decíamos. grabación.
Yo me Teníamos, imagino. teníamos que hacer un falso documental de la grabación del disco, como todo muy, muy atravesado, todos puteándonos, tratando como Muchísima droga. echando luna, y porque no fue nada que ver, todo pasó muy bien, ¿viste? Todo muy relajado, a la mañana, a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde las sesiones, súper Es tranquilo. que parece grabado, no sé, como en el lugar más ilegal de La Plata, donde traficaban fentanilo y están todos Buenísimo, llenos de sadomasoquistas. buenísimo que pase eso entonces, es como parte de la búsqueda del sonido. Tuvo algo, bueno, eso, se empezó a lograr, hubo algo de buscar un audio, pero también de encontrarse, ¿viste? Como, bueno, estos son los recursos que hay, y de repente encontrarse con la toma, empezó a aparecer este sonido medio rancio, que también al mismo tiempo por momentos nos llevaba un poco al sonido del terror tipo giallo, el terror más, ese terror italiano, de los, no sé si es de los 80 o algo así, que es un género muy específico, que se empezó a meter también en la estética. eh, y nada, fue algo que empezó como a aparecer de jugar mucho en las sesiones. Los chicos estaban mucho procesando y moviendo efectos en vivo. Hay muchos delays y muchos procesamientos de guitarras y cosas que salieron de la sesión de grabación y no fue tanto de postproducción. Eh, eso es un dato re interesante porque tiene mucho que ver con la paleta sonora que manejó el disco, y con el contexto puntualmente, más allá de los arreglos y los instrumentos, viste que hay como lo que vos hablás, se Sí, arma sí. como un contexto. Acá, bueno, te dejan preguntas en el chat. Hay una que creo que ya medio la respondiste, que es la diferencia entre este proyecto y el anterior. El anterior también se los recomiendo mucho. Creo que se tiene una onda más electrónica de internet, como Sí. tipo, vi imágenes que está la famosa luna de Vaporwave. La No, luna, nosotros le decimos la luna tranqui, es como un poco como si se hubiese cambiado la nacionalidad y el nombre, ¿viste? Y sí. antes era Mac Tonight, ahora es la luna tranqui y vive en Argentina. Mu- Aparece, bueno, el show de Fraxu tiene como mucho lo que vos hablabas de construir un universo, algo así, viene apareciendo en todo lo que es Fraxu. También con la aparición yo recomiendo mucho que busquen a Paco Plastilina, y a Sofía Daneri, que son artistas plásticos que trabajan mucho en la escenografía de lo que estamos haciendo, y bueno, hicieron la máscara esta de la Luna Tranqui. También hay apariciones de los que son, hay una canción que se llama Dueños del Mundo, que nosotros hacemos, y hay los personajes que son los dueños del mundo, son los personajes Elon Musk, Milei, todos estos personajes que aparecen ahora, pero con unas máscaras. Está Toto Caputo, ¿no? Toto Caputo, bueno, se va actualizando, una vez apareció Zuckerberg. Me acuerdo Es que como que estaba buscamos. buscando información para escribir. Bueno, hoy iba a hablar del disco en el video que sale todos los meses. Y me aparece la foto de Toto Caputo. Qué lisérgico. Sí, sí, no, no, yo estoy totalmente quemado al lado de fotos de ellos. Hay un flyer que de hace 2 años, de cuando sacamos el disco anterior, que estoy yo tuerqueando con Patricia Bullrich, así, no tiene sentido. Bueno, y se empezó a armar como un universo ahí de falso documental, que creo que es lo que terminó de condensar este disco, que si bien tiene un tono bastante más serio, tiene como cierta ironía que en este disco por ahí está más ligado al cinismo que algo más lúdico. Quizás el disco anterior es más lúdico, este se puso un poco más serio. En el show no deja de estar eso. Siempre hay como, buscamos excusas para inventar un momento fuera de contexto, poder actualizar este tipo, por ejemplo, lo de las máscaras. Todo el tiempo lo tenés que, podés meter un personaje nuevo, con todo lo que va pasando, no sé, meter personajes y determinadas acciones que remitan a situaciones, de lo que está pasando en el contexto real, digamos, poder estar haciendo como un juego constante de reflejo con la realidad y poder actualizar los shows con pequeñas boludeces es muy divertido. Y bueno, al mismo tiempo, viste de otra cosa todo esto que es bastante dramático. Si agarras el disco fuera de contexto, es un disco bastante dramático, si se quiere. Sí. ¿Qué? Justo me llegó un mensaje, me perdí. Pero. No, lo que te iba a preguntar, que ya que mencionaste el contexto, porque vengo notando que
como que el mundo está en un lugar raro, no tanto nosotros, sino que el mundo en general. Pero veo que están saliendo discos con esta estética medio punk, si se quiere, oscuros. Como por ejemplo el de Model Actress el año pasado salió, el de Martin. Y bueno, yo incluiría el tuyo, que capaz no tienen, no es lo mismo estéticamente, ni siquiera son los mismos géneros musicales. Pero qué tanto del contexto actual, capaz de lo más inconsciente, ¿no? De que las cosas que le pasan a uno, qué tanto hizo que el disco tenga esa oscuridad o esa densidad que lo rodea. Y yo creo que un montón, de hecho es un disco que es como una respuesta directamente. Y yo creo que está pasando algo de naturalmente, está habiendo una respuesta en la forma de hacer y- y como una necesidad de poder, no sé, los artistas terminamos como canalizando de alguna forma, traduciendo un poco lo que nos pasa a nosotros. Hoy en día somos todos, además, somos todos laburantes del arte y de cositas alrededor de eso. Entonces estamos muy atravesados por este contexto y nuestros amigos, o por lo menos en mi caso, mis amigos entraron todos muy en una en estos últimos años de no solo existencialismo, sino como cuestiones económicas muy concretas, que ya sabemos, que se empezó a complicar mucho más. También empezó como un estado de guerra interna, mucho más acelerado, más potente desde el año pasado, que la verdad que disparó muchas de las letras de lo que escribí en este disco, que muchas cosas tienen que ver con estar charlando con un amigo o una amiga y que salga determinada cosa que yo, y las letras salen de ahí, o de por ahí un poco abrir el campo visual y no quedarme tanto con algo personalista. Eh, pero recontra sí, para mí es un disco re de respuesta y de acto reflejo. Por eso también de alguna forma me importaba que salga ahora, no lo quería dilatar mucho, eh, porque es bastante actual y no quiere decir que yo vaya a seguir haciendo esto de responder siempre, pero bueno, surgió esta situación, yo ahora me encanta meterme en diferentes lugares y bueno, seguiré haciendo canciones, pero en este caso sí era un... De hecho, bueno, la comedia del horror latino es literal. De hecho, bueno, el tema, la canción, la comedia del horror latino, en un momento dice una frase que es básicamente dedicada a Caputo, porque dice, hoy soy un licuado en su playa. No, busco mi precio entre las góndolas y hoy soy un licuado en su playa, dice. Claro, sí, Licuado en su playa es de cuando iba, bueno, todo un juego de palabras entre la licuadora, que era un recurso de licuar nuestra guita, y cuando en la foto famosa esta de cuando estaba Caputo en la playa, con en la época de camisa Macri. de manga larga en la playa, con un licuado. Rarísimo. Y bueno, y juega un poco con eso, no sé por qué me gusta así que caiga el rayo dos veces en el mismo lugar, es un poco esto, bueno, lo que está pasando, otra vez los mismos personajes, otra vez la vuelta al menemismo y sacar a relucir cosas que ya sabemos que chocaron, ¿viste? Eh, y algo, un juego de quizás tratar ¿cómo se dice? De purificar es como si fuese una especie de maldición. Es un poco ese juego, porque tiene algo de carnaval, la música de la comedia, el horror latino y puntualmente esa canción. Hay como una búsqueda de meterse en la mierda y bueno, sacar lo mejor posible de ahí. Sí, es que se nota ese. Aparte, yo creo que los que nos dedicamos a cuestiones tirando más a lo progre, ¿no? Que uno puede decir la diversidad, como que no es ni siquiera de militancia consciente capaz, pero porque uno tiene amigos que pertenecen al colectivo LGBT o uno, vamos, con él, bueno, con vos nos hemos encontrado en recitales, eh, qué sé yo, de los más desviados, para usar una palabra freudiana, pero yo creo que uno, por más que no se quiera meterlo, termina metiendo, porque ya el acto de expresarse termina entrando en esta famosa batalla cultural y creo que el disco para mí entra ahí, por más que no lo hayas pensado, aunque veo que sí. Totalmente. Sí, sí, es que también es inevitable. No, esto, lo que estamos haciendo, de alguna manera, por más que hoy esté todo tan acelerado que parezca muy efímero, no deja de ser un registro de un momento.
es grabación de música, incluso a título personal. Yo si me pongo a pensar por qué estoy haciendo esto, con lo único que puedo quedarme es con yo dentro de varios años escuchando qué hacía en este momento, y es lo mismo, es como ver una foto. Entonces, no deja de ser un registro de si nosotros hacemos algo en un momento específico, en algún momento se va a escuchar para ver qué pasaba ahí, desde la música, y cómo nos estábamos intentando expresar. Por más que, o sea, a Emilia Mernes se va a escuchar de la misma forma, por más que quiera evitar hablar de todo el contexto que existe, en el futuro la van a escuchar y van a decir, ¿por qué decía esto en este contexto? Igual lo van a ver así. Después también a la vez la música puede funcionar por sí sola. Está obviamente esos dos caminos, pero me parece como que es un poco inevitable eh, que eso pase. Y al mismo tiempo, hoy en día, el contexto se vuelve tan fuerte y tan austero y tan violento y empieza a haber situaciones tan grosas que también terminamos metidos adentro inevitablemente. Y de alguna manera, eso, el artista alienado es cada vez menos posible, si se quiere. O sea, eso, ojalá, o sea, hay un montón, pero el artista alienado, eso del artista endiosado y eso no es tan normal como antes, y está bueno eso de que seamos trabajadores y decir, che, estamos laburando en esto, y la expresión también se trabaja, y, y nada, es un poco eso. Qué sé yo, se le dice por ahí batalla cultural, para mí es medio absurdo ponerlo en esos términos. Eh, Quizás me parece que las respuestas más humanas son como respuestas naturales, ¿viste? Ves a alguien en la calle y te pasan cosas, y alguien se cae al piso y lo querés ayudar, ¿viste? No sé, son respuestas naturales, y por ahí a veces escribimos desde ahí simplemente, y después dicen, no, porque hiciste hacer esto y decir tal cosa, y a veces es mucho más básico. Es que sí, hoy, la otra vez estaba viendo, no me acuerdo quién hizo el meme de que hoy, como dicen, ser woke es agarrar y ser una persona decente, como los valores básicos que te dan en tu casa, de el vecino, no sé, no tiene comida, bueno, te sobró un plato, dáselo. Que no le peguen a un jubilado, ¿viste? Es bastante básico, no sé. Claro, claro, es como, o sea, uno se horroriza y dice, che, pero no puede estar pasando esto en mi país. Y dice, no, llegó el woke, pero eran cosas básicas, como que había ciertos consensos que creo que hoy se están rompiendo en nombre de esta mal llamada batalla cultural, porque en realidad es como camuflar la crueldad. Sí, son términos y nombres que van cambiando con el tiempo y buscan siempre un poco lo mismo, ¿viste? Como habilitar, mover un poco esa vara y habilitar un poco más el fascismo, habilitar incluso que se muevan de un bando o del otro hasta sin saber muy bien qué bando estás eligiendo, solo porque tenés que responder a una línea discursiva. De repente estás bancando que le peguen a un viejo. Es corta, ¿viste? Como no hay, si te vas a las cosas básicas, podés encontrar la vuelta y el término de ahora que es woke, o el neoliberalismo, o el liberalismo, o el anarcocapitalismo, qué sé yo, pero cuando empiezan a salir a la luz las cosas mucho más básicas, como la cuestión del Garrahan, o los jubilados, bueno, cuestiones o incluso las cuestiones básicas de ver a nuestros cercanos, no hay que ver tanto lo que sale en los medios, sino mirar al costado y empezar a ver que nadie está pasándola bien, que hay crisis. También incluso empieza a afectar mucho a niveles vinculares, ¿viste? La gente no se está sintiendo bien. Eh, y no sé, es como, me parece que después lo demás pasa a un segundo plano, sobre si estás en una batalla, ¿no? Qué sé yo, ¿viste? Es como, che, mi amigo necesita ayuda, voy a la casa y lo ayudo. Claro. Es como, corta la bocha, ¿no? Hay cosas que son como más... y ahora yo siento que eso está empezando a salir más a flote porque ya el discurso y la narrativa se cae solo. Es como, che, bueno, todo bien, pero no llego a prenderme en tu flash porque estoy como muy complicado con las cosas Sí, sí. básicas. Como que no puedo batallar culturalmente, no llegué a fin de mes. Yo la verdad, si me preguntás, yo no estoy para dar la batalla cultural, estoy para dar la batalla del hambre directamente. O sea, Sí, me sí. parece que hay que concentrarse más ahí, y yo como artista incluso te lo digo.
es más básico. La cultura se hace inevitablemente, se construye inevitablemente, es algo que es parte de la sociedad. eh, y si no está de tu lado, fíjate, qué sé yo, analizalo. Antes de seguir, le aviso a la gente que se está sumando. Estamos hablando con Fraxo. Saludo acá a mi madre que se metió al chat. Y también dejó una pregunta que justo viene a lo que estamos hablando. Dice que es como más general. Dice, ¿qué implica hacer un álbum desde el under? O creo que es completamente independiente tu proyecto. Sí, Está- sí, sí, totalmente. Y mucho laburo, muchísimo trabajo y paciencia. Eh, y también como una especie de esto, justamente resignificarse como artista, sabiendo las posibilidades que uno tiene para construir y los éxitos que uno puede cosechar. No sé, yo por lo menos estoy atravesando mucho eso, costó mucho trabajo, es un proyecto que si bien trabajamos muchas personas, la producción ejecutiva, que es el que pone la plata, termino siendo un poco yo con mi trabajo que como productor, tampoco es que tengo una banda de guita. Lo que voy cobrando como productor, que también trabajo con gente que es del under, entonces no le puedo cobrar un montón de guita. Lo que fui cobrando lo fui poniendo en el disco y bueno, y jugadas, como también otra que hice que fue vender el disco por adelantado, que también lo hice con mi disco pasado, ya estaba terminado el disco, entonces vendí el link a un precio tipo a 3.000 pesos y así cubrí parte de la mezcla. Bueno, es básicamente eso, sacar un disco en la independencia, ser creativo para poder ir cubriendo eh, las cosas y nada, enfocarse en querer decir algo y tratar de generar, para mí, algo muy importante es que no se pierda, por más que estemos trabajando con arte y estemos trabajando con expresión y pueda acercarse mucha gente muy talentosa a trabajar con vos porque tu proyecto esté bueno, que no se pierda la calidez y no se pierda el enfoque de trabajo y poder pagar eh, las cosas es muy importante porque, nada, eso para mí aporta mucho a lo que es a construir un circuito laboral, musical, eh, que me parece mucho más importante para mí como músico hoy poder aportar a construir un poquito eso o incluso que mi disco tenga un crecimiento más rizomático y no tanto estar con la cabeza en el impacto, que creo que hoy en día el impacto es un conflicto que tenemos, que creemos que si no va a tener impacto algo que hacemos, no tiene sentido sacarlo, ¿viste? Y creo que hay una de las grandes respuestas de lo que es el under, que es, no es, que es trabajar desde ese lugar, desde el lugar de que lo que queremos hacer es la música que estamos haciendo, es la estética que estamos construyendo, las palabras que estamos diciendo, y no esperar tanto llegar a un lugar específico o impactar con la obra de una forma específica inmediatamente. Hay que tener mucha paciencia en ese sentido. Es Eh, que aparte creo que tal vez el impacto más importante es esto que estás diciendo, lo que impacta en el mundo real, porque el mundo físico de las personas que trabajan, pues yo siempre lo que veo en el under que es difícil que aparezca la plata, como que Total. hay mucha gente que, o sea, la industria musical siempre como que se la demoniza, pero se pueden hacer industrias éticas, o sea, podemos hacer nuestras pymes musicales o cosas así. Eh, es, es que sin más ni menos, terminamos siendo industria nacional, digamos. O sea, estamos aportando a la industria cultural nacional desde nuestra casa con una compu a doble clic, si es así, o bueno, si son cinco con unos instrumentos y se van grabando con lo que tienen. Es construir industria, eso es un taller lo que tenés en tu casa, básicamente. Eh, y bueno, yo lo digo también como productor musical, que es mi trabajo, trabajo mezclando y produciendo y grabando. Y también siento que, bueno, ahí hay todo un aporte silencioso que se genera toda una construcción que es súper importante. Como poder, que venga un proyecto que vos decís, che, por ahí no tienen guita o no tienen, decimos, bueno, grabemos igual y después me vas pagando. Y hacer tener la posibilidad de que algo se realice y que esté ahí girando, eso le permite a una banda después tener otra fecha mejor, si suena mejor, consigue una fecha mejor. Y es todo un circuito que anda desde anda más desde
cuando eso anda bien que cuando lo mainstream anda bien. La verdad es que el circuito musical anda mejor cuando llegan los recursos a esos lugares más chiquitos que por el otro lado. Porque por el otro lado termina yendo más for sport y queda totalmente invisibilizada toda una parte que sigue estando. Sí, aparte el under tiene eso de lo colectivo, de que se conocen más o menos todos entre todos y que no es lo mismo una fecha donde pagaron entre todos la fecha y que vos ves que dejaron todo ahí, como vos hablabas, los de las máscaras, eso que hacían. Yo Total, lo veo mucho también, los recitales que hace la rusa o Keifor, total, que vos decís, qué lujo ir acá y capaz no ganaron tanta plata con el show, pero total. está ese momento colectivo que es impagable. Sí, sí, apuntar a lo vivido y también hay algo del under que para mí es algo que también caracteriza mucho puntualmente a la ciudad de La Plata, estando acá, a diferencia por ahí de lo que pasa en Capital, que es que no tiene todas las luces puestas, justamente. Entonces, permite irte un poco más al borde, ¿viste? Al trabajar un poquito más en la sombra, que a veces es una decisión, permite jugar, probar con cosas incompletas, no tenés que entregar todo tan como si fuese el plato desarrollado, ¿viste? Yo creo que en el mainstream, que es una de las cosas que le pasa mucho a Capi, eh, tiene tantas luces apuntando que uno tiene que hacer un producto bien procesado y bien armado para poder entregarlo. En cambio, en La Plata tenés esa posibilidad, tenés el producto bien procesado, bien armado, pero también tenés como la posibilidad de experimentar eh, en el durante de una forma bastante más extrema, que eso lo permite el under. Y por eso las cosas más locas, las noches más flasheras, las pasás en lugares así, ¿viste? Como noches que se apunta a sentir algo que sabes que capaz que no vas a pasar de esa noche. Y lo Claro. probás ahí. Me- No en un eh, formato específicamente, digamos. No sé. Tengo una pregunta medio que se va del tema del disco, o no, pero tiene que ver esto con el under. Porque hubo una discusión hace poco con el tema Spotify, que vi que también estuviste publicando. Una pregunta rápida, o sea, ¿vos cómo ves el asunto de Spotify? Porque yo veo que a los artistas under los favorecen en cierta forma, pero no sé, no sé cómo es tu postura en esta La situación de Spotify, Sí, yo siento que un poco hay un punto que bajarse de Spotify es un privilegio, es como hoy en día los millonarios que se van a desconectar a una isla y tienen el privilegio de no estar conectado a Wi-Fi por un mes. Capaz. Eso es un privilegio. Como trabajador, de repente si el circuito es ese, no, o sea, sí, tenés que ser King Gizzard para poder bajar tu discografía porque ya tenés una estructura que funciona. Entonces, espera, te ahí. interrumpo un segundo que creo que te tenés que acercar el micrófono, pues Ah, perdón, perdón. Me alejé, como me relajé, si no le puedo subir un poquito la ganancia. es el Me pongo. supresor de ruido ese, que te aleja un Claro, poco. ahí se me escucha mejor. Ahí está, sí. Pues está No, interesante la respuesta, no quería que se pierda. no, decía que hoy en día por ahí salirse de Spotify, como borrarse de Spotify, termina siendo un privilegio, porque, no sé, yo si borro toda mi música de Spotify es perder llegada, es como un poco. Al mismo tiempo, Spotify termina cumpliendo una especie de función como Instagram, como una vidriera que no te da un peso, lo cual es raro porque sí genera mucho dinero Spotify. Ahí hay un punto que es rarísimo, pero bueno, es como casi una representación de lo que es el sistema. Eh, Ganan los que ya tienen y los de abajo sostienen desde la invisibilidad. Pero bueno, nosotros sí todo el tiempo tenemos que estar por ahí nombrando la situación, además, ni hablar con la situación de que están invirtiendo en armamento militar, que es lo mismo que pasó, bueno, con Boiler Room ahora, hace poco, que está vinculada con la misma empresa, creo que es la KKR. Como de repente terminás formando parte de una maquinaria que es mucho mayor. ¿Qué pasa? Todas las plataformas están en algún sentido vinculadas porque eso es la economía mainstream mundial, toca esos temas, toca la guerra que está sucediendo ahora, Israel-Palestina, o sea, contra Palestina, porque están haciendo un genocidio ahí en Palestina. Sí, sí. Entonces, eh, nosotros como usuarios sí tenemos que estar contando como lo que pasa y como no solo como usuarios, sino como productores,
simplemente haciendo eso generás debate, generás preguntas. Mucha gente, yo cuando publiqué eso me dijo que no tenía ni idea, incluso artistas que no tenían ni idea de cómo era la división económica. Y eso por lo menos te hace pensar en qué alternativas vos podés construir como proyecto para que tu centro no sea eso, que tu centro no sea subir el disco a Spotify, porque hoy en día también, por lo menos está bueno sacar la idea de que cuando subís un disco a Spotify sos profesional. Eso está bueno un poco empezar a romperlo, porque hay un poco dando vuelta a eso. Eh, y empezar a sacar poder, en la medida que se pueda empezar a sacar poder. Las cosas son así. Facebook en un momento era recontra mainstream. Bueno, igual ahora todo el mundo usa Facebook más Sí, que lo sí. que parece. Pero en un momento fue como, Facebook lo van a abandonar todos, no sé qué. Las redes sociales, o sea, y las redes, yo siento que Spotify de alguna manera tiene esa conducta de red social, expiran. Las obras tienen como otro sistema que no expira tanto. Y nosotros tenemos que manejar ese terreno, denunciar cuando la cosa se va de mambo y generar sacudidas y generar debate me parece fundamental. No sé. Después, como trabajadores, la verdad, qué sé yo, a mí no me queda opción. Yo, de hecho, tengo que compartir mi disco y lo tengo que compartir por Spotify. Sí, como usuario, probablemente me cambie a Tidal, que me parece que es barato, Tidal, que tiene mejor calidad de audio, tiene otras prestaciones que me parecen interesantes. Y según lo que tengo entendido, es buenísimo para podés pasar todas tus playlists de Spotify a Tidal y no perdés nada. Me parece interesante. Pero no sé, es un debate complejo. Yo Sí, después también vi el video que subiste vos sobre eso. Y sí, en un punto lo que vos decís es cierto, ayuda a la visibilidad, eh, pero al mismo tiempo no deja de ser un link que tenés a mano, ¿viste? Porque no sé cuánto recomienda la música de alguien totalmente under Spotify si esa persona no le hace llegar el link a una persona específica. no, Eh, sí, ahora está más complicado con el tema de los bots, de la IA, que, Total, bueno, total. el otro día me apareció un tema de un single nuevo de la banda Dead, no sé si lo ubicas, la banda de Death Metal. Ujú. El cantante murió hace como 25 años, o sea, no hay manera de que sea un single de ellos. Y Claro, totalmente, es tremendo. También lo que pasa es que el registro, cuando volvemos al tema del registro, de repente es como que empieza a distorsionarse todo y se termina siendo una especie de plataforma de fantasía, ¿viste? Y como que no sabes qué estás escuchando, qué no, qué es de qué época. Entonces lo digital creo que está en una crisis en ese sentido sobre la credibilidad y sobre lo... Por eso, no sé, el stream ahora del CONICET la pega tanto porque vos mirás eso y sabés que es algo de abajo del agua y que lo estás mirando y hay gente que está comentando arriba, ¿viste? Como algo súper básico, pero creíble. No sé, siento que hay algo de eso que, vuelve a pasar con los shows en vivo, ¿viste? Cuando ves artistas que simplemente van y hacen algo en vivo que te hace sentir algo, no te olvidas más de eso, te queda en el cuerpo y decís, che, yo volvería a ver esto. Eh, es mucho más difícil que te pase eso divagando por Spotify, digamos. sí, Eh, es como que es más una cuestión de, no sé, como de la escucha de playlist, de tener algo de fondo, como que no, sin contexto también, por eso creo que se pueden meter artistas falsos. to- Pero no sé, yo escucho tu disco y hay cosas que me las acuerdo de haberla escuchado una vez sola, y porque tiene eso de que te interpela como persona y que está conectada con lo que pasa hoy en día. sí, sí, hay discos que obviamente no, el disco no tiene la culpa de esto, digamos. Por ahí es más bien a donde voy es a la plataforma donde están esos discos y la forma en que justamente de cómo se distribuye ese material. Eh, Porque realmente, o sea, probablemente empieza a haber toda una lógica de elite, digamos. Hay artistas que cuanto más vinculado a Spotify estás, más te van a mostrar en esas playlists. Y yo no sé si es tan arbitrario entrar o no a una playlist. Después, por ahí sí, gente te empieza a armar sus propias playlists. Pero bueno, romper esa barrera sigue teniendo una lógica bastante eh, muy de mercado. Y en el medio realmente lo que ves de dinero es tristísimo. O sea, lo importante puntualmente para mí siempre es, vos sacás un disco y
tenés que saber qué hacer con ese disco. Punto. O sea, si mañana viene alguien y me dice, che, tocate un tema y me da una guitarra, a mí me parece importante poder tocar un tema de mi disco. O si viene alguien y me dice, che, ¿querés venir a tocar con la banda? Ir y dar un buen show y que los temas estén buenos en vivo, digamos. Saber defender una obra que ya hiciste, si no queda como algo ahí perdido en el éter. Qué sé yo, capaz que mi disco, no sé, hay mucha gente que este disco lo va a escuchar dentro de 1 o 2 años y recién ahí va a decir, qué lindo disco. Como la primera vez que lo escuche, qué sé yo, o qué feo disco, lo que sea. Entonces, sí, me parece que no pasa tanto por la obra, sino por la forma en que o a qué se le hace foco desde Spotify. Que para mí ahí, no sé, hay más preguntas que respuestas para mí, ¿eh? Yo no tengo tanta respuesta a la situación. Sí, no, sí, estoy de acuerdo, como que no. No tengo, yo tampoco tengo respuesta. Como bastante un interrogante. Pero hablando de preguntas, tengo una pregunta. Volviendo un Sí. poco al disco, ¿tenés pensado presentarlo ahora en vivo pronto o todavía no? Sí, mirá, primero hicimos algo bastante loco que fue presentarlo en vivo antes de que salga, que fue una jugada que quisimos hacer acá, primero porque ya tenemos mucha gente que viene viendo los shows y vio muchas veces el show viejo le digo yo, el que hacíamos antes. Eh, y nada, hicimos el show completo, que es con visuales, con performance y todo, lo hicimos una vez en Ciudad de Gatos. Después tocamos con la banda y ahora vamos a hacer otro show, más bien, no tanto con toda la perfo, sino más bien show de banda. Vamos a tocar gratis acá en La Plata el 23 de agosto, en el segundo turno. O sea, después de la medianoche. En Pura Vida, no sé si conoces, escuchaste hablar de Pura Vida, un bar de acá de La Plata que lo recomiendo, si andan por La Plata, Conozco, vayan. conozco. Es como todo lo que puede ser de la buena prensa de un antro, digamos. O sea, si querés ver todo lo que es la mística, que suene bien, que te atiendan piola, que tengas un espacio que podés ir, si querés ir todo dragueado o si querés ir de busito con capucha, de las dos formas podés ir que va a estar todo bien. Eso es Pura Vida. Así que nada, vamos a estar presentando ahí el show con la banda, que además de las personas que te nombré, ahora se sumó Mika Artola en el bajo eléctrico. Eh, Eso el 23 de agosto. Y después, el 6 de septiembre, tenemos una fecha que vamos a abrir a Atrás hay Truenos, que es una banda que me encanta, eh, que va a presentar el disco acá, un disco nuevo acá en La Plata también. Pero bueno, ese es un formato dúo que vamos a armar especialmente para esa fecha. Y nada, estamos medio armando digamos, lo que sería la segunda mitad del año de Fraxu. Hay propuestas de ir más bien por ahí a Rosario, estamos viendo si podemos hacer algo en Córdoba, estamos hablando con algunas personas de ahí de Capi también para hacer ida y vuelta. Eh, Probablemente salga algo por allá por Capital pronto. Pero bueno, estamos ahí en gestión. La banda está afiladísima y probablemente salgan varias fechas, pero por ahora puedo decir esas dos nada más. Bien, yo estoy esperando. Uy, espera. Me agarró la tos. Las alergias me matan. Estoy esperando la de Capital, porque he querido ir a La Plata, pero viste que está el tema de. Después, como vuelvo, soy de Avellaneda por las dudas. Como que está esa. Claro. No, y bueno, un día si te querés venir, acá en casa hay espacio para quedarse, estás invitadísimo. Incluso esa, la del 23 de agosto, o por ahí podés coordinar con Tommy, que él capaz se viene, él suele venirse. Pero nada, la de Capi, yo creo que, o sea, o en octubre o en diciembre, sale. Hay que armarla bien porque poder ha sido toda la banda. ¿Para que otra vez está el audio? No, que hay que armarla bien porque Acá. mover a toda la banda por ahí es bastante dinero, pero estamos como para ir. Bueno, yo tendría que ir cerrando porque, nada, tengo que abandonar físicamente. Así que te despido, te agradezco por pasarte. No, Creo que gracias a vos. Disculpa los conflictos técnicos. no, de nada, pero creo que Gracias por hacen a la invitarme. mística. Sí, sí. Y nada, gracias por invitarme. La verdad que miro bastante tu canal, el principal y el secundario, y banco un montón que eso, bueno,
hablabas un poco antes de que no solo hacer reseñas de por ahí cosas que tienen que ver con la industria y cosas que por ahí, cosas más visibilizadas, sino que estás todo el tiempo dando lugar o escuchando, simplemente eso, prestando la oreja y escuchando y diciendo, che, escuché esto, escuché lo otro, me parece que, yo a través del canal conocí muchos artistas o me interioricé en cosas que por ahí no tenía mucha data, así que nada, agradezco poder formar parte de todo eso, un poco. Pero el trabajo lo hacen los músicos. Me hice el canal medio para hablar de música, porque si vos le hablás a tus amigos de estas cosas, qué pesado. Te haces un canal de YouTube y dicen, epa, Y empiezan a aparecer los ñoños como vos que quieren, que quieren saber cosas nuevas. claro, que se ponen, no, pero mirá cómo suena esta percusión. Y ahí empezamos a debatir, nos peleamos. Total, es que está buenísimo. Bueno, es que para mí es un poco y un poco, o sea, el círculo es también la escucha y la oreja, y también está bueno eso. Yo soy músico, pero también soy como si me gusta algo, lo faneo mucho o lo escucho hasta el último detalle. Entonces, no tengo todo el tiempo esa escucha de músico, no es que lo quiero todo deconstruir, ¿viste? Disfruto simplemente y me parece que eso también hace que esto exista. Que haya alguien escuchando y respondiendo y mostrando y discutiendo y diciendo esto me gusta, esto no, es parte importantísima. Pero bueno, te agradezco. Esta fue la primera entrevista formal del canal. ¿Ves? Hubo una con el muere, pero terminamos jugando al counter, así que esa amigo que no contó, con, con, con el muere y Keyfor jugando al counter. Hermoso. Sí, Buenísimo, la entrevista era con él para hablar del disco y el show, y me manda un mensaje, quiero jugar al counter, bueno, sumate. No, yo cero counter, la verdad. O sea, jugaba antes, pero ahora hace un montón. Juego al Ableton. Bueno, juegazo. Muy bueno. Pero bueno, nos estamos viendo y bueno, yo ahora me quedo acá, me despido con el chat. Bueno, un abrazo grande a todos, gracias por estar ahí No, mirando. gracias a vos. Nos vemos.